Hoy estamos en el CIEMEN haciendo un programa más de la radio de la Agencia de Comunicación Intercultural Itacat, medio que trabaja conjuntamente con la Xarxa Barcelona Antirumors. Hoy nos acompañan Francisco Mena Sandoval. Buenas tardes, Francisco. Muy buenas tardes. Y Israel Hernández. Buenas tardes. Los dos escritores que nos vienen a presentar sus libros, pero antes quiero hacer como una pequeña presentación. En el caso de Francisco, él nació en la ciudad de Sonsonate, es licenciado en Ciencias Políticas y máster en Cooperación Internacional y Desarrollo en la Universidad de Barcelona. Lleva en Barcelona más de 20 años. Él ha sido militar con grado de capitán. Ingresó en la escuela militar en el año 65 y en el 81 se integra a las fuerzas guerrilleras del FMLN. Ha participado en negociaciones entre el gobierno y la guerrilla que pusieron finalmente fin a la guerra y dieron como resultado los acuerdos de paz firmados en Chapultepec, ¿no? México en el año de 92. También ha sido diputado de la Asamblea Legislativa de El Salvador por el Frente Framundo Martí para la Liberación Nacional entre el 94 y el 97. Y ha participado también en el Acuerdo de Paz de Colombia, como me explicaba hace un momento. Ha sido profesor del Máster de Cooperación Internacional en diferentes universidades de Barcelona y ha publicado, entre otros, es autor de los libros Del Ejército Nacional al Ejército Guerrillero y La Revelación Necesaria, coautor de las obras al pensamiento militar latinoamericano, El Salvador entre la naturaleza y la mano del hombre, y El ruido de la milpa, lucha de organizaciones en Chiapas. También es protagonista del libro Rompiendo Silencios, desobediencia en lucha en Villa del Rosario. Y por su parte, Israel nace en Morazán, El Salvador. Eso dice su documento, porque en realidad él nace en un campo de refugiados de Colomancagua, en Honduras, durante la guerra civil que azotó El Salvador en la década de los 80. Y luego fue repatriado a El Salvador, donde comenzó sus estudios, que no acaba. Y al mitad del final de los años 2000 al 2007 migra a Barcelona, desde donde ha comenzado su aventura también literaria. Ha escrito 2 novelas, de las cuales vamos a hablar hoy, sobre Sueños de Sombra. Las 2 novelas, que ya me explicarán exactamente, cronológicamente se complementan y se tiene previsto que durante el mes de abril se haga un acto de estas 2 novelas que tendrá como título De la guerra, la pau y otras memorias. Está previsto hacerlo el 15 de abril a las 6:30 en la librería La Tapeinada, pero bueno, con todo lo que está pasando ya veremos. Bien, me gustaría pues comenzar hablando sobre un poco la historia que se resume un poco en el libro de Francisco. Cuénteme un poco, que nos comparta un poco el argumento y el porqué de este libro. Bueno, quizás mi libro tiene quizás una riqueza en cuanto a la problemática que hay mundial sobre los militares. Uh-huh. Yo soy una gente que soñaba mucho que siendo militar uno podría servir a la patria, podía ayudar a fortalecer la democracia. Pero claro, al ingresar a la escuela militar, todos los sueños, esas ilusiones, con el enfrentamiento de la realidad, todas esas cosas se me van desvaneciendo. Entonces digo yo, el libro es importante porque como yo paso por ese ejército, por esa Fuerza Armada, pues yo estoy contando bastante sobre lo que es la vida de los ejércitos. Y yo creo que esto muy poco en realidad hay escrito. Uh-huh. Y yo creo que se debería de analizar mucho más, porque ahora todos los procesos de paz, para hablar de alguna cosa, casi siempre dicen, bueno, los militares son responsables de un periodo de la vida en que por doctrina se han asesinado una cantidad de gente, pero luego después el análisis del por qué
por qué cumplen una doctrina, por qué en El Salvador, por ejemplo, se cumple la doctrina de seguridad nacional más que la doctrina del propio ejército. Y luego después, no digamos en El Salvador la doctrina solamente de los Estados Unidos, sino que la doctrina de un partido político que es el que gobernaba, que en aquellos tiempos era el Partido de Conciliación Nacional, que todavía existe. Entonces hay momentos en el que cuando yo me voy dando cuenta, meten a los militares en una cuestión política. El ejército es apolítico en lo concreto, pero a la hora de las horas esto no es verdad. Entonces dentro de esa parte yo me doy cuenta porque no es una cuestión de haber leído un libro, sino que lo he hecho yo, de que nos mandaron a hacer campaña electoral. Y luego después de campaña electoral, también el día de unas elecciones que las ganó la oposición, nos mandaron a cambiar el resultado de esas elecciones. Y voy a contar nada más esto porque ahí pueden haber otros elementos, pero esas son las cosas que a mí me fueron dando una conciencia de que no era en realidad lo que yo pensaba. Entonces, por eso digo, en toda la cuestión esta, incluso en 1979 participé en una organización de un golpe de Estado, que creyendo los militares de que los militares progresistas creen que con un golpe de Estado ya se va a arreglar las cosas. Yo creo que no se arregla mayor cosa, sino que lo que pasa es que se resuelve la crisis, pero los problemas quedan. Entonces, eso se ha hecho mucho en América Latina. Entonces, luego después de tanto intento por cambiar las cosas internamente, yo creo que hice muchos esfuerzos, por último el golpe de Estado, en tratar de cambiar la situación. Entonces, todo al final de la situación en 1980, por ejemplo, de parte de las Fuerzas Armadas, unida a la cuestión del poder económico y los Estados Unidos, pues se desató un año que yo en mi libro le llamo el quiebre histórico. Matan a Monseñor Romero, matan a los del FDR. Entonces, en ese tiempo se mataron a mucha gente. Y en algún momento uno se debe preguntar que si esta gente, ante la doctrina de seguridad nacional, dice, bueno, eran comunistas. Primero, que no es tan fácil asegurar de que eran comunistas. Hoy, al haber pasado y haber estado al frente en el gobierno, pues los militares se deben de haber dado cuenta que aunque había un partido comunista ahí, no era en realidad lo que se imaginaba, como que a todo el que era comunista había que matarlo. Esta era una cuestión de compromiso de los militares en sí, que había que tener una decisión de que el partido oficial debería de ganar. Entonces, quizás esta parte, digo yo, la cuestión de los militares es importante, pero luego después, al hacer esfuerzos internos y no lograrlos, pues mi última decisión fue, me ordenaron hacer un ataque a la Villa del Rosario, que es quizás aquí donde me une en la historia, en la vida con Israel, en una forma muy contundente, ¿cierto? Somos de distinta generación, pero ahí es donde me une, porque yo aquí lo que hago es no cumplir la orden de atacar ese lugar. No fue una decisión fácil, porque a pesar de que en lo militar el jefe manda y no hay democracia, yo recuerdo que con los oficiales que yo tenía a mi mando no todos estaban de acuerdo en eso, pero como digo, el militar no tiene que ser la mayoría manda, sino que ahí la democracia no existe. Entonces me negué a cumplir una orden que era de matar a toda la gente que estaba concentrada en ese lugar, porque ya veníamos desde la parte, digamos, del norte de Morazán, veníamos atacando todas las aldeas y todo, y matando a mucha gente. Entonces en la Villa Rosario habían de 4.000 a 5.000 personas. Entonces cuando a mí primero tuve la suerte que dos niños iban atravesando el río, y uno de ellos lo mataron los soldados, el otro quedó vivo. Y así, después de hablar tanto y tanto, me dijo que ahí no había gente armada. Pues yo en ese momento yo tenía una crisis muy profunda, que desde hace algunos meses, que tengo un fondo de que en ese momento tenía que decidir una cosa
que no iba a ir contra mis valores, contra mis principios. Y el problema es que yo tenía la conciencia de que la guerrilla tenía la razón de luchar. Entonces yo estaba en un ejército en el que era jefe de una tropa, estaba cumpliendo órdenes ante una situación bastante difícil, y yo sabía que el enemigo que tenía al frente tenía la razón. Eso es una crisis muy profunda para cualquier militar, ¿va? Entonces me negué a eso, y eso pues tuvo fue mi momento de inflexión en la vida. Después de eso tuve una cantidad de problemas, pero hasta este momento yo no me arrepiento de esa situación, y creo que la reflexión que puedo hacer de fondo es que aquí se salvaron una cantidad de vidas. Incluso la figura de Israel ahora, el mencionarle en este caso, no era él el que estaba allí en la villa, era su madre. Entonces después de esto, y quizás esto pero tú no habías nacido. Yo no había nacido. Es decir, que no tú existes gracias a la decisión de Francisco, de alguna manera. De alguna manera. Sí, hoy lo hemos platicado al identificarnos en estos últimos días, cuánto tenemos de estas realidades para que la gente conozca todas estas cuestiones. Entonces al terminar esta situación, a mí me hicieron un consejo de guerra, pero claro, no me pudieron vencer en cuanto al juicio, pero yo tuve que tomar una decisión porque yo ya no cabía, pues después de no haber cumplido esa orden, yo tenía que tomar una decisión, que fue la de pasarme al frente, a una organización que combatía en Morazán, que era el Ejército Revolucionario del Pueblo, una de las organizaciones del FMLN. La vida está allí, pues, donde comienza quizás ya la historia del libro, ya en la vida de la guerrilla. De la guerrilla. Una guerrilla conformada en su mayoría por campesinos, tengo entendido. Sí. Y bueno, también por personas también en general, universitarios y todo, pero también, la base y en la que tú aportas toda una experiencia militar, ¿no? Por así decirlo, o sea que esto es muy importante bueno, en este caso. Sí, como me saca otra cosa importante. Sí, yo aquí siempre pienso de que no lo puedo negar. Yo cuando vi los primeros entrenamientos de esa falta de técnica de entrenamiento, técnica de manejar las armas y todo, pues naturalmente que veía mucha deficiencia. Sería difícil, por mucho que uno quiera ser humilde en la vida, decir que no aportamos mucho en eso. Pero yo creo que... No aportamos porque hubo más gente que se fue con... Sí, uno más. Bueno, éramos dos capitanes y un coronel. El coronel murió en un atentado de aviación. Pero digo, con los dos capitanes que estuvimos allí, claro, técnicamente creo que aportamos muchísimo. Pero yo creo que, incluso son las conclusiones de mi vida, yo creo que yo lo que aprendí en esa lucha con el pueblo, primero, hacerme político ahí, es una cuestión para mí muy, muy grande. Yo creo que hasta este momento los valores que me enseñó la gente esa, que al principio había una gran desconfianza conmigo. Exacto, por supuesto. No, era también lo que quería preguntar. Te voy a contar una anécdota. Hay un compañero que murió, que era el Seco Freddy, que era el jefe de las unidades de artillería. Y en una vez que teníamos las piezas apuntadas hacia la 3ª Brigada del Salvador, viene él y me dice... mira Manolo era mi seudónimo en la guerra. Mira Manolo, me dice, ¿quién me iba a decir? Me dice que cuando tú viniste aquí yo no podía permitir que tú fueras atrás de mí, yo no te tenía confianza. A los años a este tipo, allí mismo durante la guerra, le enseñamos a leer, o sea, para que vieras el nivel de enseñanza que tenían allí. Claro. No, casi analfabeta, mucha gente muy analfabeta, pero yo no sé, y me pude dar al mínimo, darle algunas orientaciones de geometría, trigonometría que se necesitan para disparar las armas de artillería. Entonces con él hubo un acercamiento tan grande, con él y con mucha gente, pero eso lo recuerdo porque a mí en ese momento se me salieron las lágrimas. Todavía cuando me acuerdo todavía me siento emocionado, porque me dijo, yo no podía ir
nunca en realidad permitir que tú fueras atrás de mí. ¿Y quién me iba a decir ahora? Mira, me dio un abrazo y me dijo que yo hoy doy mi vida por vos. Entonces eso para mí fue, como bien dice, bueno, fue a los 3 años ya, y ya se habían roto una cantidad de problemas que tuve yo al principio, porque tuve muchos problemas. La gente me preguntaba, ¿y cuánto tiempo va a estar aquí? ¿Y a cuántos de nosotros ha matado? ¿Usted se va a ir y va a volver a venir aquí? Cosas así parecidas. Y que en ese momento, yo ya en ese momento ya me sentía yo parte de la guerrilla, parte del pueblo, y yo creo que ya había superado ese primer momento que fue muy difícil para mí. Pero, claro, el recordar estas cosas así, tuve otras digamos, como pruebas de que yo ya estaba dentro de la lucha del pueblo, pero esto es lo que más recuerdo yo. Murió Freddy y todo lo demás, así lo recuerdo yo como Seco Freddy. ¿Y cómo sigue la historia a través de Sueños de Sombra, la historia que nos ha compartido Francisco? Sí, fíjate que, bueno, te empiezo un poco resumiendo un principio, porque Sueños de Sombra, de hecho, el nombre a mucha gente dice, oye, esta novela, Sueños de Sombra, qué poético, ¿qué es? Pero Sueños de Sombra es una novela que, bueno, bien lo explican así, no es una novela que es contada como en 3 tiempos, como en 2 dimensiones, una realidad y otra un poco fantaseando, ¿no? con lo que nos permite la literatura. Yo en realidad no quería escribir una novela con un guión, ¿no? Yo en realidad empecé a crear unos personajes, yo traía fantasear con la literatura. Empieza la novela contando una historia que cuesta quizá un poco explicarla al principio, porque es una búsqueda de una identidad. Es un personaje que de repente, cuando empieza a cobrar conciencia, vive en Barcelona, ¿verdad? Y él siempre se pregunta por qué le rodea tanto misterio a su vida, ¿no? A través de un sacerdote, él se crece con un sacerdote aquí en Barcelona, con un cura, aquí en el barrio del Raval, y al morir el cura, pues el hombre, el chico ya se ha hecho mayor, y él tiene un sueño, tiene una misión en su vida, y es encontrar su identidad. Y con poco información que ha recopilado, se embarca en un viaje hacia El Salvador en los años 70. Destacar que en los años 70 en El Salvador ya se encontraba en un país, ya era un país bastante convulso, empezaban ya los movimientos, ya la gente empezaba a organizarse otra vez, pero él llega a El Salvador, y era su mismo destino, era como un imán que lo había traído a El Salvador. Ahí llega a El Salvador, y la novela se desarrolla, ya en esa parte se desarrolla en la ciudad de San Miguel, ¿verdad? Es una de las terceras ciudades más grandes de El Salvador, y en busca de su identidad, de su quién es, preguntándose siempre de dónde viene, quién es, se ve envuelto en el conflicto, ¿verdad? A través de que una vez una persona estuviera en el país, de una u otra manera se envolvía en lo que estaba ocurriendo en el país. Se está organizando la gente campesina, se está organizando la gente de las ciudades, las universidades, toda la clase proletariada ya está organizada. Entonces se ve envuelto en el conflicto. Todo eso lo lleva hacia Morazán, ¿verdad? Entonces es cuando se cruzan las 2 novelas. Yo, fantaseando con lo que nos permite, vuelvo a repetir, la literatura, me permito contar la novela y parte de la historia de El Salvador desde los años 20, haciéndole a través de una persona que le cuenta al personaje de la novela cómo es El Salvador y qué es El Salvador y por qué está viviendo eso. Entonces él era de ahí, ¿verdad? Y él se siente identificado con esa gente también, y por supuesto se suma a la lucha. Y en una de las escenas que cuenta la novela, es la gente huyendo de ese ataque de la Villa del Rosario, ¿verdad? Esos niños que dicen, que están, Francisco, que están cruzando el río,
ese río, esa noche, aparte, me ilustró mi madre ahí en esa parte de esa novela. Dice que esa noche el río estaba grande, había crecido, y por eso se retuvieron ellos también, que no podían pasar para el otro lado. Entonces la gente les dio una noche más de ventaja en que ellos pudieran organizarse y salir huyendo, pues. Entonces es allí donde se cruzan las novelas. Me decía Francisco, hace un rato me decía, ¿qué hubiese pasado si hubiéramos pasado nosotros ese río? O si yo lanzo a los A-37 encima de esa gente. Pues que posiblemente yo no estuviera aquí contando estas historias, ¿no? También destacar que la novela Sueños de Sombra no se enfoca directamente como se enfoca Francisco en los hechos históricos, ¿no? Yo hago recalcos de la fantaseo con los episodios reales, donde doy fechas, donde doy detalles de cosas o eventos que fueron trascendentales para El Salvador, pero siempre de una parte ficticia, con un personaje ficticio, jugando en ese contexto, ¿no? Y eso me ha permitido hacer más amena la novela también, y quizás que más gente se siente identificada porque de cierta manera pues participó en esos eventos. Decías que es que estaba pensando lo que te iba a preguntar hace un momento y ahora se me fue. Sí, decías, antes un poco conversábamos cómo esta historia estaba contada como desde los dos lugares y también un poco como lo explicaste, las personas pensarán que ustedes se habían conocido previamente y esto no ha sido así, ¿verdad? No. Ustedes realmente es el escenario de Barcelona, ¿no? Que desde algunos años les ha servido a cada uno para dedicarse a estudiar, para dedicarse a escribir y para también compartir también toda esta experiencia que los ha puesto en este escenario. ¿En qué momento se conocen? ¿En qué momento también se decide hacer presentar estas novelas de alguna manera como un pack? Que como tú lo has dicho, dan ganas de comprarlas las dos, ¿no? Y leerlas simultáneamente, o una primero y otra después, porque se comparte todo un escenario, una época y... Fíjate que es curioso porque, yo en parte, todas las vueltas que me ha dado la vida aquí en Barcelona y todo el esfuerzo, logré montar un restaurante. Entonces es un espacio cultural también, es un espacio donde se hacen presentaciones de libros. ¿Cómo se llama? El Pulgarcito. El Pulgarcito, sí, eso. Entonces en el Pulgarcito la gente me fue conociendo también, y yo siempre he participado, donde me invitan allí voy, dice, el guanaco siempre está ahí donde metido, dice. Y he participado en las actividades, en diferentes actividades que organizan las diferentes asociaciones de salvadoreños que hay aquí en Barcelona, y siempre he estado un poco activo, ¿no? Entonces he hecho varias cosas y de casualidad yo un día por necesidad llegué al consulado y tenía una urgencia. Entonces fue cuando él también estaba pasando una época bastante complicada él, pero así hizo un esfuerzo grande por ayudarme, entonces ahí yo me quedé agradecido y quedé con ganas de conocerlo hasta que la vida nos permitió y nos conocimos y empezamos a hablar, pero ni sabía yo que él escribía ni que yo escribía. Esto viene muy después. Un día llega y me dice, mira, te regalo mi último libro que saca, y me lo regalo. Cuando yo empiezo a leer el libro, me doy cuenta de esto. Entonces cuando yo empiezo a comentárselos también, y le empiezo a comentar a Edu, y me dice, esto hay que tirar para adelante, ¿no? Yo escribí esta novela y la terminé y anduve tocando puertas, enviándola a diferentes editoriales. La logré una autopublicación en Argentina,
en Buenos Aires, Argentina, pero bueno, hasta ahí quedó, tuvieron que pasar los años del contrato y gracias a Edu pues conocimos a Nueva Casa Editorial, que tengo que decir que es un magnífico equipo profesional trabajando, y gracias a ellos pues volvimos a rescatar Sueños de Sombras otra vez con otra ilusión, con ganas de relanzarla, y por supuesto pues animado también que cuento cosas que otros también están contando, y que también siento ahora que, más ahora que nunca, siento que es más necesario todavía contarla. Y por eso pues me vuelvo a animar otra vez y volvemos a trabajar en ello, volvemos a rescatar, y tenía aquel gusanillo aquí siempre adentro, pues que teníamos que rescatarla. Y en el caso del periplo de la publicación de tu libro, ¿cómo ha sido? Y también un poco, hace un momento también comentábamos que también el retraso de la publicación de tu libro permitió también como unir y hacer coincidir estos dos momentos. Sí, es que mi libro tuvo un primer momento, además se terminó de escribir cuando estábamos en los acuerdos de paz, o sea, se hizo una primera edición. Entonces cuando nosotros estábamos en los acuerdos de paz, se sacó el libro con una idea de cabalmente lo que yo estaba contando de la cuestión militar, de todo este proceso que había pasado antes de la guerra, las causas de la guerra. El problema es que mi libro años después fue seleccionado también como parte de la memoria histórica de El Salvador, y volvimos a hacer otra edición. De la editorial de allá, del Salvador, me dijeron de que yo podía hacer algunos cambios, pero si hubiera hecho todos los cambios, quizás el libro lo hubiera escrito de otra manera. Entonces hice muy pocos cambios en algunos capítulos, y casi se editó así. Después de ese momento es como digamos una segunda vida del libro. Entonces en ese momento viene el libro acá, y ahí es donde sucede algo que lo comentábamos con Irra, del por qué teníamos nosotros, pero muy, muy dentro de nosotros mismos, el hecho de que se diera esto ahora. Los libros ahí están, pero antes solo estaba el mío. Pero entonces ese libro lo íbamos a presentar en Barcelona, y el Edu alguna vez ya tenía alguna cosa, y le dije, mira, pero ¿por qué no esperamos el libro de Irra? Y entonces fue dando una situación así que sinceramente yo no se planificó. En aquel momento no fue una cosa planificada, ni yo veía la grandeza que esto tiene. Porque naturalmente que si ese momento de mi vida en la villa, ahora al renacer la historia y todo, me pongo a pensar en eso tan fuerte que nos dijimos hoy tomando un refresco allá afuera. Me dijo, ¿qué quiere decir? Que si yo hubiese tirado los aviones, yo tenía un radio en mi mano y era el jefe del ataque de esa villa, y los aviones estaban listos para salir y la artillería lista para disparar, pero como nosotros nos tomamos el pueblo sin ese apoyo de fuego que se llama, pues normalmente pasó lo que tuvo que pasar. Yo no cumplí la orden. Entonces ahí es donde me une una cantidad de cosas que las estoy viviendo con mucha fuerza en estos días, desde que empezamos a hablar de esto, porque claro, si te dicen, ¿qué es lo que pasa? Si tú hubieras tirado la bomba, y entonces me dice, es que no estaría aquí. Entonces claro, pero hay otro elemento que es muy fuerte también, que a la par de, como un hecho de la guerra, yo tengo un hijo que nació en los tiempos de la guerra, que se llama Gonzalo, que tiene casi la misma edad de él. Y claro, también esas historias que son duras en cuanto a los procesos de las mujeres o los hombres en su adolescencia, en su niñez, que digamos, la gente embarazada se iba al refugio, allá los tenían, pero quienes los creaban eran otras madres. Entonces esa cuestión, a pesar de que se estaba viendo como un núcleo y una sociedad muy fuerte a nivel comunitario, y había mucho amor y todo lo demás, no deja de dar un problema también, pues, porque sí es cierto que el ser humano en general, cuando uno vive, lo que necesita es amor,
pero también a veces la vida familiar del padre y del madre y la madre, pues son elementos importantes. Entonces, por eso, si nos regresamos un poco a lo que acaba de contar Iria, la búsqueda de esa identidad en su primera parte de la novela, son todos esos problemas, ¿verdad? Cuando uno comienza a leerlo, y yo también me identifico mucho con eso, pero claro, lo que vuelvo a vivir yo son esos hechos. Digo yo, bueno, si no hubiera vivido yo esto, en realidad no hubiera pasado todo lo que pasó aquí en Barcelona. Y cada vez que nosotros vamos platicando y vamos hablando más cosas, incluso nos conocíamos desde hace un par de años, pero en la semana pasada fue que hubo una reunión que estuvo el Edu, que empezamos a hablar cosas muy de fondo, que fueron donde nos identificamos mucho más. Y entonces yo también empecé a pensar no solo en Irra, sino que empecé a pensar en mi otro hijo, porque ha sido tan así, ¿va? De algunos problemas que uno puede ubicar, pero también en cuántas personas más están que han nacido, que viven en el país y que son hijos de esa gente que no murió porque no hicimos ese ataque como se hizo en otras partes. Esa podría ser la segunda novela, ¿no? De hecho, de ahí se agarra la secuela de Sueños de Sombra. De acuerdo. Que es que la novela termina en esa huida. Pero es que de ahí nos espera un recorrer grande, que es cruzar la frontera a Honduras, y es donde se crea el campamento de refugiados, que es donde nazco yo, ¿verdad? Que es donde ahora mismo hay un libro muy bonito que ha escrito una amiga, conocida amiga, que en la juventud más jóvenes nos cruzamos en la pastoral juvenil allá en El Salvador, que se llama Verónica, y ella escribe como una biografía que se llama Verónica decide vivir, que cuenta también que cuenta la vida también de una niña en el campo de refugiados. Y la secuela de Sueños de Sombras también viene por ahí, que es la vida de lo que sucede en el campo de refugiados. Entonces, le comentaba a Eduardo, entonces le digo yo, qué bonito es porque que empecemos a escribir esto, porque hay tanto por escribir, porque tenemos que contar esa historia. Además dices una cosa muy importante, y además hago un pequeño paréntesis del Edu que tanto hablamos. Es el Edu Balsebre, que lo he conocido gracias a Carlos Cañas Linarte, que ya estuvo en nuestro programa y nos explicó todo su proyecto de diccionario de autores salvadoreños, autores y autoras, que además que Eduard también hace podemos decir que es un promotor literario de toda la literatura salvadoreña, que no solamente se crea desde Barcelona, sino en general, que tendremos un programa para esto, para que nos explique. Tenemos la charcha literaria, La charcha literaria que ha llevado una serie de autores y autoras salvadoreñas a las bibliotecas de Barcelona. Sí. Eduardo es un catalán, pero es más salvadoreño que cualquiera de nosotros. Es verdad. Quiere mucho El Salvador. El Pulgarcito tiene un espacio de la charcha literaria. El Pulgarcito, sí. Y también otros espacios, ¿no? Hay una serie de espacios culturales, gastronómicos del Salvador, que tejen toda una ruta que para las personas interesadas en la literatura salvadoreña, literatura salvadoreña. Un proyecto muy lindo, muy importante. Queremos, con Edu lo hablamos en su momento, hacer un espacio dentro de Ítaca para también dar difusión, por ejemplo, pues al boletín, ¿no? Que se hace, al pues si es que, ¿no? Pues si es que. Es como nuestro cubo en colombiano. Exactamente. Como cubo, ¿no? Unes todo, el pues si es que. Y bueno, realmente tengo que decir que a los muchos salvadoreñas que conozco están de alguna manera vinculados a la literatura, a la poesía, y hay una riqueza, ¿no? Y es lo que tú decías, ¿no? Lo importante, la necesidad de... Sí, fíjate que El Salvador es tan curioso porque tú sabes cómo funcionan las redes sociales, los medios de comunicación. Mucha gente conoce solo lo negativo de El Salvador. En El Salvador tenemos grandes músicos, grandes escritores, poetas,
y gente de que nunca se oye hablar de ellos. Y nosotros en realidad arte nos corre por las venas. Sí. Y yo voy por muchas veces salvadoreños, las maras solo nos conocen por lo negativo, pero El Salvador, bueno, Colombia, narcotráfico, sí, ¿no? y su gente de verdad, y te lo digo yo, por ejemplo, te hablaba antes de Verónica, que ella ahora vive en Alemania. Verónica sí, y entonces ella también tiene ganas de promover su libro también en Europa, y mira, la charcha, como yo le comentaba, pues es un proyecto que está abierta, pues, y qué bonito que la literatura pues nos una, como por ejemplo a nosotros. Yo creo que esos libros era como si ellos mismos estaban ahí escribiendo. Hay una magia en la literatura que los escritores lo saben, y los lectores asiduos también lo saben, que la magia de la literatura no tiene explicación, eso es. Y además en un contexto de reconciliación, ¿no? En un contexto de los acuerdos, ¿no? Y lo digo como colombiana, desde esta voz, de una primera voz o una serie de personajes pueden contribuir a la paz, ¿no? A todo un proceso de paz. A los hechos históricos, a la memoria histórica. La memoria histórica de un país es muy importante. De eso en la política casi nunca se va a hablar, pero todos los políticos se agarran de ahí, de la memoria histórica. Y la memoria histórica no se tiene que perder. Y eso, como no te pagan para eso, tienen que salir valientes que lo digan, que lo cuenten, que lo canten, que lo dramaticen, que lo bailen, que lo hagan de la manera que lo quieran manifestar, que lo pinten. De catarsis, ¿no? Sí. Y que tú sabes que la reconciliación, por ejemplo, en Colombia y en cualquier parte del mundo, en El Salvador, lleva algo que es una cosa que todos debemos de idolatrar, digamos, que es la verdad. La verdad, en realidad, de encontrarnos nosotros, de comentarnos. No solo ya los libros se escribieron, pero lo que nosotros hablamos tiene tanto sentido para otra gente y para esa memoria histórica y para nuestro país, que tiene una grandeza. Sin esa verdad, que es la parte de esa memoria histórica, la verdad es que difícil se puede alcanzar. No digamos solo el elemento de reconciliación, que es la palabra que se puede ocupar, sino que la paz. Porque nosotros tenemos unos acuerdos de paz que firmamos, yo estuve participando, pero el problema no es hacer unos acuerdos de paz y firmarlos. Hacer la paz es más que eso. Es más, y yo creo que ese es el trabajo que, como lo decía Irra, ese es el trabajo que los políticos no pueden entender estas situaciones. Quizás ahora en El Salvador la reconciliación a poca gente le puede interesar, quizás a las víctimas sí, pero es de trabajarla, porque yo creo que sin reconciliación el problema de las víctimas y el problema de esa verdad histórica no se conoce. Y entonces no podemos, yo incluso de militar, participé en operativos, y yo trabajando en reconciliación estoy dispuesto a ser responsable de todas las decisiones que yo he tomado, tanto en el ejército como en la guerrilla. Y claro, después y todo lo que han hecho los militares que ahora están enfermos, a mí esto me da no sé qué, porque la cuestión de los militares hoy, que ya tienen sus años, bueno, parecido a los míos, algunos quizás más allá, es que están enfermos y todo lo demás, pero desgraciadamente hay que ser responsable de lo que hicimos, porque ese poder de todo ese problema de los años en América Latina, pues fueron 60 años más o menos de dictaduras militares, de un poder más allá de la democracia, incluso de oponerse a fortalecer la democracia. Es una responsabilidad que tenemos. Quizás las ganancias de los acuerdos de paz es que cambiaron algunas cosas, pero ya estaba el poder metido ahí para que estos acuerdos de paz no funcionaran en el sentido de la verdadera paz. Barcelona, en tu caso, Francisco, pero también en tu caso, Israel, con toda una política de paz, ¿no? Y que se vive desde los movimientos sociales y en general, ¿de qué manera te impacta? Lo digo porque a mí es un antes y un después, ¿no? Vienes con la mirada en la que las armas es la única opción, porque has crecido con esto, pero vemos que aquí hay otras opciones. Sí, claro, y esta es una pregunta que me gusta que haya salido, porque yo ahora, desde hace algunos años, en El Salvador, yo creo que yo, dentro de mi vida, yo tengo esa cultura de paz catalana, la tengo asumida.
algunas veces con los hechos que pasan uno empieza a dudar si las armas son las que van a resolver el problema, pero casi siempre las armas distorsionan el problema. Cualquier guerra que analicemos, los motivos son otros y las cosas terminan por otra cuestión. Aquí la cultura de paz, incluso se ven en las movilizaciones, esa capacidad, esa riqueza que tiene Cataluña de diversidad, incluso de tener un aspecto patriótico en las marchas, con los viejitos, con los niños y todo lo demás. Esto en realidad es una cosa muy grande y es como una batalla en esto, como una batalla que la podemos figurar, bueno, aquí o la lucha armada o la cultura de paz. Y entonces es una opción en realidad. Bueno, pero que funciona, que de alguna manera... Funciona porque todo el mundo la tiene dentro, y yo creo que los que vivimos acá la tenemos dentro de nosotros mismos. Cuando yo llegaba hace algunos años a El Salvador, que ya me comenzaba a vivir esto, algunos compañeros decían, no, si aquí vamos a volver a tener que agarrar las armas y todo lo demás. Y yo decía, bueno, los que hemos vivido una guerra de verdad, no queremos vivir otra. No queremos otra. Y algunas veces eso de no querer vivir otra hace callar a ciertas madres y a ciertos padres para que sus hijos no sufran lo que ellos sufrieron. Claro. Y yo creo que eso a veces es una cuestión que como que quita esa parte que estamos hoy tratando de la memoria histórica, que creo que hay que tratarla muy a fondo. Sí, que es muy importante. Fíjate que para mí, yo llego recién pasados los 18 años aquí, en jovencito, pero yo nací en 1986, cuando la guerra termina, yo apenas tenía 6 años. ¿Vale? Entonces, lo que yo viví en realidad fue la posguerra fuerte, que mi madre nos tiene que dejar porque se tiene que ir a trabajar, yo me tengo que convertir en el jefe de la familia prácticamente, cuidar de mis hermanas y vivir toda una adolescencia pues fuerte, trabajo, solo, en una parte como el norte de Morazán, en una comunidad que ya al final de comunidad no tenía nada, porque todo aquello se desbarató, todo aquel proyecto se desbarató. Entonces, porque cuando hablas de Morazán, exactamente ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de uno de los departamentos, quizás más uno o el departamento donde más se enfocó la guerra de guerrillas, digamos. De acuerdo. ¿Verdad? Luego pues se extendió en todo el país, pero ahí en Morazán siempre fue, como dicen, fue un Morazán heroico, un bastión muy importante a nivel militar para la guerrilla, porque el ejército cuando llegaba ahí, de hecho ahí fue donde se hizo una de las mayores masacres, el Mozote que se cometió de América Latina, o sea, que el Mozote. Sí. La masacre fue terrible y fue ahí en Morazán, ¿verdad? Lo siento, pero no puedo más. Dani, ¿sí? ¿Me puedes alcanzar Kleenex, por favor? Sí. Oh, bueno, ya editaremos todo. Sí. ¿Ves que aquí hace mucho frío? Sí, te infleto. Bueno, ya un momentito, vamos. Es muy interesante todo esto que están explicando ustedes. Wow. Y es que llevo bastante tiempo intentando estornudar y se me salen las lágrimas. ¿Tienes alergia? Sí, tengo alergia. Tengo alergia, chicos. El estornudar no es un síntoma, Y si no, pues queda registrado. En 2 semanas lo sabremos. Si estaba examinando una pregunta, voy a pedirla, pero creo que no. Bueno, no estaba explicando lo de qué significa esto, pero podemos seguir. Sí. Pues bueno, Morazán es heroico, es una bastión muy fuerte para el ejército, para la guerrilla. Bueno, yo decía para el ejército revolucionario del pueblo, porque así se denominaba el ERP, el ejército revolucionario del pueblo. Entonces ahí ocurre una serie de episodios que fueron muy definitivos para todo el contexto nacional. El campo de refugiados donde nací yo, cuando nos repatriamos empuja bastante y fuerza bastante lo que es a
a que los medios de comunicación internacionales se den cuenta. ACNUR, por ejemplo, juega un papel muy importante para que nosotros nos repatriemos. Y luego pues personalidades como el gran catalán, el padre Segundo Montes, que juega un papel importantísimo en ese contexto. Entonces, por eso hablo mucho de Morazán, aparte que es mi lugar de nacimiento. Sí, exactamente. Entonces, yo viví una época de mi infancia bien difícil y me refugié en la literatura, me refugié en los libros. De pequeño pues me encantaba leer, me encantaba mucho, era mi materia favorita de literatura cuando estudiaba. Entonces, cuando decidí emigrar, había leído bastante sobre Barcelona, y yo lo que me empujó a venir a Barcelona era pues, las novelas que había leído, ¿sí? Lo que había leído de Barcelona, la ciudad y tal. Entonces, cuando vengo aquí, me impacta de una manera tremenda, ¿no? Una parte porque mis primeros años fueron bien difíciles en Barcelona, fueron bien complicados, la soledad te lleva también pues quizás a escribir sueños de sombra. Y porque tú migras con 18 años solo. Yo emigro solo. Y estoy varios años solo. Dejo una hija pequeña allá, dejo a mi esposa. Y entonces es difícil, pero bueno, con esfuerzo, sacrificio, logramos asentarnos en Barcelona. Y voy conociendo aquella situación, porque muchos años, uno de lo que me recogió en Barcelona fue la gente del Mercado San Antonio. Entonces usted puede imaginar un punto bien céntrico de Barcelona, donde la vida es Barcelona, es Cataluña. Entonces me recibieron gente como al que le agradezco allí en el libro a Ramón Beltrán, un gran catalán, de esos catalanes que jamás en la vida vas a olvidar, y me ayudaron muchísimo. Y luego pues vas conociendo la realidad, ¿verdad? Y cuando conoces la realidad de Barcelona, pues te vas dando cuenta de que sí hay otras opciones, que sí, porque uno viene desde pequeño viendo como una lucha constante, porque la guerra, los acuerdos de paz se firmaron en el 92, pero eso, en enero del 92, pero eso no quiere decir que la guerra terminó ahí, ¿verdad? Hubieron después más detalles que fueron más duros. La posguerra a veces uno no la valora como lo que es, porque a veces es peor que la guerra. Bueno, lo estamos viviendo ahora en Colombia, después de 4 años. Esto es una cosa, y si podemos sacar, digamos, como una reflexión de lo que estamos escuchando a Irra, te puedes dar cuenta tú de lo que significaba para la gente que nació en el refugio, cierta preparación a nivel intelectual, que había una comunidad organizada totalmente que sirvió mucho para todo el desarrollo de la guerra, pero también en la organización propia. Por eso Irra también, cuando habla de la salida ya para El Salvador, en donde se cometieron una cantidad de errores y se destruyó esa pequeña sociedad que bien hubiera podido ser una gran semilla, naturalmente te das cuenta cuando dice él, me refugié en tal cosa, lo que había leído, cómo se había preparado, porque no era una cuestión de enseñarles solo a leer, no, había un sistema educativo. Claro, que venía de un analfabetismo allí no había analfabetismo. Y gracias a toda la cooperación internacional. Fíjate que pasa una cosa bien importante en el restaurante. En el pulgarcito. Sí. Llega una señora francesa, una señora mayor, y cuando le llamó la atención ver la bandera de El Salvador y tal, andaba de turista. Entonces entró al restaurante y preguntó, cuando terminó, pidió comida, y cuando terminó preguntó de quién era el dueño, quién era el encargado, que quería saber, conocer de dónde era. Entonces me presento yo, llevo a la mesa, me digo, fulano de tal, soy Israel, y me dice, ¿y de dónde eres? De Morazán. Le digo, ¿de Morazán? Me dice. Le digo, sí, de Morazán. Y bueno, le digo, yo nací, ya le empecé a contarlo. Se levanta la señora
Se levanta la señora y me da un abrazo. Y me dice, ahora me doy cuenta, me dice, que los años que yo di en ese campo de refugiados, en mi juventud, no fueron en balde. ¿Por qué? ¿Quién era? ¿Cuánta gente trabajó en ese campo de refugiados? Fue una internacional. chica enfermera francesa que había ido de voluntaria a ese campo de refugiados. La solidaridad ahí de internacional. Ahí, y nos hicimos amigos, y de hecho ella me regaló unos libros que yo tengo ahora, para unos apuntes, unos informes que ella hacía, y anécdotas que yo las tengo para incluirlas en la secuela de Sueños de Sombra. En el siguiente libro. Sí. Bueno, esa era la pregunta que seguía, ¿no? O sea, que tanto a nivel individual como a nivel colectivo en la presentación de estas dos novelas, que se tiene planeado o que se espera. O sea, a nivel individual, que piensa seguir produciendo. Bueno, yo creo que con un primer momento, yo creo que es importante dar a conocer el problema para seguir trabajando por la paz, sí. Que digamos es el camino a la reconciliación. En Colombia pues está un proceso muy muy complejo, pero que hay que hacerlo. Entonces también en El Salvador, y el problema principal, bueno, acaban de aprobar una ley que el gobierno actual la ha vetado por el momento, y hay una lucha para ver que se haga una ley que realmente responda a las necesidades de las víctimas, no que sea una cuestión de perdón y el olvido, y que nadie sea responsable de eso, ¿va? Y ahí lo que estamos haciendo es como manteniendo un poco la impunidad, como defendiendo la impunidad, como que si fuera otra amnistía. Al firmar los acuerdos de paz, este detalle es importante, al firmar los acuerdos de paz, vino una comisión de la verdad en El Salvador. Sí. Pero cuando los acuerdos de paz se publican, a los 5 días vino la Corte Suprema de Justicia y lanzó una ley de amnistía. O sea que ya estaba planificado por el poder que ese proceso de paz se detuvo. Ahí perdió muchos años. Claro. Que eso es lo que hemos recuperado, y por eso es que hay más problemas por esa situación. Entonces yo creo que volviendo al libro, en la presentación, claro, vamos a hacer mucho énfasis en estas dos miradas. Son problemas generacionales también, para tratar de dar a conocer el problema de fondo militar que se opone a esta conquista de la paz, y también hacer una relación de lo que tú ahorita puedes estar viendo, lo que significó la vida en el refugio para la gente, sí. Lo que significó después el traslado a El Salvador, que una cantidad de errores pues terminaron con esa vida, con esa comunidad que había sido muy bien trabajada, muy bien organizada. Y como se dan cuenta también, lo que Ira decía, en esta cuestión no estuvimos solos. Nosotros, yo recuerdo que cuando yo estaba en Morazán, en el frente, y nos llegaban cosas del refugio, sabía que se movían por ahí, siempre veía yo, ¿y cómo será ese refugio? ¿Cómo será ese refugio? Ahora, claro, con esta cuestión uno lo va conociendo, claro. Y va conociendo esa grandeza que ha tenido, y esas cosas hay que recuperarlas también como son. Yo fíjate que yo he recibido muchas críticas, en el sentido de que, o he escuchado mucha crítica a la literatura salvadoreña, porque dicen, ya no va a haber un Salarrué, sí, ya no va a haber ya no hay escritores que cuenten historias, que escriban novelas de verdad, todos hablan de la guerra, dicen. Entonces una de mis misiones que me he propuesto es contarles historia, aportarle a la memoria histórica, pero intentar hacer más amenas las novelas, no tan biográficas, contar la vida mía, las pericias que pasé, sino llevarla. Me ha permitido eso gracias a conocer la literatura más europea, quizás, también mi paso por el Ateneo quizás me ayudó bastante también a entender ese punto de la literatura, que contar hechos históricos, hacer novelas históricas no es fácil, porque tiene un riesgo muy grande,
Por eso yo digo que mi novela no es una novela histórica, ¿verdad? Hago mucho recalque en eso. Es una novela ambientada en un tiempo y cuento historias, hechos históricos, pero mi novela no es una novela histórica, porque yo intento llevarla más a la narrativa, una narrativa más novelística, no una historia, ¿verdad? No un libro biográfico que cuente en realidad lo que pasó. Entonces, ¿por qué hago esto? Porque intento que sean las novelas más amenas, para que otro tipo de lectores que no quiera leer exactamente lo de la guerra pueda leer una novela amena con una historia detrás. Hay escritores que tenga amor, que tenga misterio, que tenga intriga, pero jugar también, porque nos permite la literatura mil cosas, pues también meterle puntitos ahí que nos puedan ir sumando a la memoria histórica de nuestro país. De acuerdo. Pues bueno, ya dejamos para los lectores, ¿no? que puedan un poco recrear todo esto que hemos puesto en contexto, y simplemente pues agradecerles a Francisco Israel por haber venido aquí, y bueno, espero que estas novelas puedan viajar y puedan dar fe de esta memoria histórica que ustedes a través de una forma o de otra han intentado pues plasmar. Y simplemente, bueno, recordarles que está este espacio disponible a la orden, como decimos nosotros, para ustedes, sí. Que se suscriban algo al canal. Algo sí hablamos nosotros también. A la orden. A la orden, sí. Una palabra muy militar, muy militar. Pero sí, hay que irla desplazando. Ahora caigo en eso, es verdad. Bueno, que es un espacio abierto, ¿no? Para todas y todos. Y importante suscribirse al canal para que les llegue no solo la información de cuando subamos esta entrevista, sino otras. Y ya está. No, yo agradecerle pues a Itaca también, a ustedes pues por este espacio y por estar trabajando. Importante. ¿Dónde podemos encontrar los libros? Aparte el Pulgarcito. Bueno, el Pulgarcito estará en la Lata Peinada también, sí. En la librería Lata Peinada. Está también disponible en la web de la editorial Nova Casa Editorial, y luego en otras librerías que desconozco que colaboran también con la editorial, y estamos trabajando para que en El Salvador lo gestione el MUPI, el Museo de la Palabra y la Imagen, a través de la biblioteca La Ceiba, que es la biblioteca que colabora con Nova Casa Editorial en El Salvador. Muy buena editorial, sí. Cuando sea la presentación oficial, esta que está programada en abril, también lo colgaremos en la web y haremos difusión también. En el libro mío, en el Pulgarcito también se puede. Es el punto de distribución que tenemos ahí. ¿Dónde está el Pulgarcito? El Pulgarcito está en la calle Industria 172. De acuerdo. Ahí hay un espacio de la Xarxa de Literatura y que hay varios libros a la venta también. Hay que llegar a probar la comida típica de El Salvador. Yo ya probé la de Colombia, que es muy buena también. Muy buena. ¿Opción vegetariana tienes? Sí. Fantástico. Perfecto. No, está muy bonito ahí. Es un ambiente salvadoreño, pero latinoamericano también. Hay mucha gente de Latinoamérica. Seguro. Visita por ahí. Seguro. Pues allí iremos sin falta. Ahí les espero. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.